Bueno, Mr. Paganini. cantará, pero no la oímos No cantar. recordaba el título. Una cosa que atañe al mundo del cine, pero que también atañe al mundo de la política y que yo quería consultarle a José Luis García. Se está hablando ahora con las conmemoraciones un tanto absurdas del 50 aniversario de la muerte de Franco, de que quién estaba en el, digamos, machito cuando se muere Franco. Y se hablaba en el cine de Almodóvar en el 75, que yo sepa. Haciendo películas Super 8 en ese momento. Vamos a Estaba ver. Pedro Almodóvar. Esto no viene bien con lo que estábamos hablando antes. Hay un desconocimiento muy grande en el cine. La gente que lleva el cine en el PSOE no tiene ni idea. Porque decir que el año 75 el director era Almodóvar es ridículo. La primera película de Almodóvar es del 80 y se llama Pepi y Lucibón. Te lo digo porque yo había producido la primera mía, que fue Viva la clase media, y fueron al Festival de San Sebastián, a una sección paralela donde Pedro tuvo un éxito tremendo. Entonces, en el año 75, los directores, que eran los que había, eran Carlos Saura, era Pedro Lazaga, era José María Forqué, era Berlanga, Antonio Isasi Sarmendi, coño, esos eran los directores que había. Pero es que es ridículo decir que el año 75 Almodóvar estaría en la Telefónica. Como el de Furtivos. El Borau. Borau. Bueno, entonces, ¿a qué se debe eso? A que no tienen ni idea de nada, de nada. Pero no tienen ni idea, Eduardo. Reescriben la historia. Que no tienen ni icono. No, pero reescriben la historia. Que no escriben la historia, que son analfabetos de esto, no lo hacen ni con mala leche. Que es que no saben. O sea, por ejemplo, el año 76, donde estábamos celebrando que era la paz de Franco, en una película mía que se llamaba Asignatura Pendiente, que rodé el 76, Pepe Sacristán dice textualmente: joder, Bardén detenido en la cárcel, Tamames en la cárcel detenido, el año 76. Dice, eso es el año que estamos celebrando la paz, cuando estaba detenido en la cárcel. Es el año de Vitoria. Acordaos lo que ocurrió en Vitoria y los muertos que hubo en Vitoria. Entonces, no lo saben, no creo que sea hecha por mala leche, es que son unos indocumentados, no se han enterado de lo que era el cine en el año 75. Yo discrepo, yo creo que sí lo saben. Hay gente de ellos que no lo sabe, sinceramente, porque son jóvenes, porque son analfabetos, pero hay otros, muchos de ellos, que sí lo saben y reescriben la historia para acomodarla a sus intereses. Una maniobra político-ideológica. Acomodarla a sus intereses. Bueno, yo puedo entender que piensan que yo soy un facha, que soy de la fachofera, como somos todos. Pero, coño, qué mala suerte que yo hice Asignatura Pendiente, que es la película de la transición. Una película que acaba diciendo dedicada a Miguel Hernández, que se murió sin que supiéramos quién era. Dedicada al cantante, ¿cómo se llamaba? A Luis Mariano, que nunca le dejaron en paz, que si era marica. Y, chico, ¿qué queréis? Lo hice yo. Y en esa película, ¿qué se habla? Pues eso, de que está detenido la gente, de que está complicado todo. Y en esa película sale la muerte de Franco, por primera vez. Como salió de verdad. Nos llevábamos todos a las casas diciendo, pon la radio, que creo que ahora sí, que sí. Pon Radio Nacional, y ahí sale. León, Herrera y Esteban se va a dirigir a ustedes. Entonces, ¿qué me estáis contando de que estamos celebrando? Franco se murió el 20, no el 8. Ahora, que haya gente que esté abducida, todas estas cosas. Y en la película mía, que ganó el Oscar, volver a empezar, la dedicatoria final dice: a la generación interrumpida por la guerra. Gente que está... Yo entiendo que no soy de los vuestros, pero joder, entre eso y decir, y ahora el Instituto Cervantes se va a dedicar a dar charlas que empezará en Washington y no sé qué, hablando de lo de Franco, pero entonces es como un disparate. Aparte de, como dice Chencho, que es verdad que lo harán a mala leche, son unos indocumentados No, claro. de lo que pasó en esa época y Luis, de lo que ocurría en las calles. Hay mucho analfabetismo y de voluntarismo, pero al mismo tiempo hay una política sistemática destinada a reescribir la historia en todos los momentos. Sí, bueno, pero tú lo has vivido también. Sí, lo he vivido perfectamente. ¿Cómo era? Que era feliz todo el mundo. Pero si era Arias Navarro. No, pero sí. En la película, Que podían haber elegido en la película, Pepe Sacristán dice textualmente: Armiñán, que tendría película ese año también. el presidente del gobierno se llamaba Arias Navarro. Arias Navarro, Bien, claro. y Sacristán, en ese mismo momento que era presidente, que estábamos rodando, en Miraflores, le decía a ella: eres un tío fantástico, que bien me lo paso contigo, eres muy divertido. Y dice: bueno, eso me lo dices tú, pero en casa me dicen que soy más triste que Arias Navarro. Eso, en ese momento. La película fue prohibido el cartel, que lo hizo Iván Zulueta,
que se veía la figura de Franco vestido con su bota y Sacristán y Fiorella en la cama, como en los hombros de él, y dice, estamos celebrando, pero ¿qué estáis celebrando? Pero me refiero solo al del mundo del cine, habrá un experto en cine, ¿no? Pero esa es una buena pregunta, ¿no? Pero es que el problema es que no se sabe qué están celebrando. Ellos no saben lo que están celebrando. Lo digo de verdad, lo digo porque no se sabe. Cuando digo que no se sabe, no se sabe. Ellos lo único, ellos tratan de asociar algo que históricamente es absolutamente insostenible, que es la libertad se produce automáticamente, como por arte de magia, en el momento en el que Franco muere, cosa que es mentira. Entonces, eso no es verdad, por lo que te estás contando, y hay algunas personas que están recordando que la represión del año 75 y que todo lo que ocurre hasta 1977, que es cuando se celebran las primeras elecciones generales, ahí podrías a lo mejor buscar una excusa para decir, bueno, el 77... Bueno, hubo elecciones. Hubo elecciones y todo lo que se estaba cocinando, digamos, bajo cuerda, pero efectivamente que en el 75 nos quieran hacer creer que de repente llegó la libertad y además llegó, no se sabe por qué, solo porque Franco murió y ya España amaneció siendo un país libre, no es verdad. No, pero muchos de ellos saben perfectamente que es mentira, no nos cansemos. Y la mejor prueba lo acaba de contar José Luis. José Luis hace unas películas en que denuncia la situación, la dedica a gente totalmente proscrita por el franquismo y ahora lo tratan de facha. Bueno, él que en ese sentido es pionero. Sí, bueno, pero eso claro, a mí me da igual. Bueno, yo sé que cuando muere Franco, hablando de cine, esto Luis Alberto, a ver si te gusta esta cosa. Cuando muere Franco, se produce la mejor película de Andy Warhol que ha existido jamás. Y es que durante horas, en la segunda cadena, plano general y fijo del féretro de Franco desde la cabeza de atrás de Franco. Warhol. Y gente que está llegando, plano fijo, horas, el ciego tantea y saluda, la folclórica que se abraza y que llora, el militar que se cuadra y no sé qué, horas y horas, y todo el mundo te quedabas, pero ríete de Jan Dillman, de la película mejor de la, y te quedabas asombrado, un día y otro día, miles de personas que pasaban. El día que muere Franco, yo tenía que ir a trabajar a la Gran Vía, con Roberto Bodegas había quedado, y con Dibildos, fue como nadie dijo ha llegado a la libertad, que estaba como si fuera Fellini en el cielo, ya somos libres. Pero es curioso esos recuerdos de lo que yo he vivido, ya no tenía 20 años, y ahora quieren como que cambian todo. Entonces yo me refiero solo ya, no me refiero a la política. El de cine o la que lleva cine, oye, ponte a estudiar un poco porque no tienes ni idea de lo que es esto, como dices tú, joder, pero es otro mundo. Como era la Zaga el que hacía todas las películas en España. Y Antonio, joder. Globe. No, y el otro, el que he citado yo antes, Isasi Salmendi, Las Vegas 500 millones, todo, pero ¿cómo que Almodóvar? Si Almodóvar es que tardó 5 años todavía en hacer una película. Pero tergiversan la realidad en todo. Por cierto, que cuando hemos hecho la relación de los directores de la época nos hemos olvidado de un nombre que además lo pasó muy mal cuando ya Franco había muerto, que era Pilar Miró. O sea, Pilar Miró, con El crimen de Cuenca, los problemas que tuvo Pilar Miró para poder estrenar esa película fueron que... Dímelo a mí. Es como verdad fiscal que de tú Madrid como fiscal nos negamos a secuestrar la película. ¿Y de qué año estamos hablando? Yo estaba en Madrid, eso estaríamos hablando del 78, 79, fíjate, por ahí, fíjate, ¿no? 78, fíjate, o sea, 79. Yo estaba en Madrid y era fiscal adjunto de prensa y la vimos mi jefe Alfredo Salvador y yo y dijimos, pues está basada en unos hechos históricos, esto no se puede, secuestrar, se lo dijimos al fiscal general del Estado, que yo creo pues sería o Fanjul o Gil Albert, uno de los dos probablemente. Y estoy de acuerdo con nosotros y entonces se lo pasó a los militares equivocadamente, porque yo recuerdo que en una conversación con los colegas militares le dije, bueno, esto lo único que van a conseguir ustedes es un taquillaje para una película que está bien, pero que no va a llamar más o menos la atención. Claro. Se la embargaron, era Mata, si no recuerdo mal, el productor, y cuando la estrenó, no sé si proyecciones o algo así, pues tuvo un arrastre, pues 300 millones. Eso ya era desde luego ya a partir del 77, porque yo llegué a Madrid en septiembre del
Pues la demostración palmaria de que el genio que está diciendo que en el 75 recuperamos la gran libertad y ya el cine era maravilloso y que se podía hacer cualquier cosa, que se lo pregunte a Pilar Miró, y la otra que película 3 años más tarde... Y la otra película que creo que intentaron... Estuvieron a punto de enchironarla. Claro. Y sí, había una indignación... Una resaca del franquismo muy notable. Hay que situarse en la época de la indignación de la Guardia Civil, del Ejército, que en ese momento, oye, era lo que era, y las circunstancias, etcétera y tal, pero vamos, nosotros nos negamos a secuestrarla, y otra que nos negamos a secuestrarla creo que es la película de Companys, si no recuerdo mal, una de Companys, también pidieron el secuestro, se pidió el secuestro y se les dijo que no.